En la vida, hay heridas que el tiempo no sana. Heridas abiertas no por la mano de un extraño, sino por aquellos a quienes les dimos la vida y el aliento. Esta es la historia de Elvira, una madre de 72 años cuyo único pecado fue amar sin medida, entregar cada gramo de su ser para construir un futuro para sus hijos. Y es la historia de cómo ese amor incondicional fue pagado con la más fría y cortante de las traiciones, en una noche en que el cielo mismo parecía llorar copos de nieve sobre la crueldad humana. El coche se detuvo en el arcén de una carretera secundaria, un lugar olvidado por el mundo, donde el único sonido era el aullido del viento gélido que azotaba los árboles esqueléticos. Dentro, el silencio era denso, pesado, cargado de una tensión que Elvira no alcanzaba a comprender. Miraba por la ventanilla el paisaje blanco e infinito, una extraña mezcla de belleza y desolación, sin sospechar que aquel paraje desolado estaba a punto de convertirse en el escenario de su peor pesadilla, el lienzo sobre el que sus propios hijos pintarían el retrato de su abandono. Fue entonces cuando Javier, su hijo mayor, el niño al que había acunado en noches de fiebre y por el que había trabajado hasta la extenuación, se giró desde el asiento del conductor. Su rostro, habitualmente familiar, parecía ahora el de un desconocido. La calidez había sido reemplazada por un hielo que hacía juego con la tormenta de fuera. «Baja, mamá», dijo, y sus palabras no fueron una petición sino una orden. A su lado Laura, su hija, la luz de sus ojos, mantenía la vista fija al frente, con los hombros encogidos, prisionera silenciosa de una conspiración que le helaba el alma. Elvira sintió como un nudo de confusión y miedo se le formaba en la garganta. «Bajar aquí, hijo, pero no hay nada». ¿Es esta la sorpresa que me teníais preparada? La ingenuidad de su pregunta flotó en el aire por un instante, antes de ser destrozada por la respuesta de Javier. «La sorpresa es que a partir de hoy, estás por tu cuenta. Ya no podemos más contigo. Eres una carga. Queremos vivir nuestra vida, y esta casa, tus recuerdos, nos lo impiden. No queremos verte más». Aquellas últimas palabras cayeron como cuchillas, certeras y letales, directas a un corazón de madre que jamás imaginó tal veneno. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, porque estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. El acto que siguió fue rápido, mecánico, desprovisto de cualquier atisbo de humanidad. Javier salió del coche, abrió la puerta trasera, y con una fuerza desmedida, tiró de su madre hacia afuera. Elvira tropezó, sus viejos huesos incapaces de reaccionar, y cayó de rodillas sobre la nieve blanda y helada. El impacto le robó el aliento, pero el verdadero dolor no era el del golpe, sino el de la incredulidad. Vio cómo su hijo lanzaba una pequeña maleta a su lado, un bulto insignificante que contenía los restos de su vida, y luego volvía a meterse en el calor del vehículo sin dedicarle una segunda mirada. «Javier, Laura, por favor, no me hagáis esto», suplicó con un hilo de voz que el viento se llevó de inmediato. Sus lágrimas calientes se congelaban al instante en sus mejillas arrugadas, mezclándose con los copos de nieve que empezaban a cubrir su abrigo. Vio el rostro de su hija a través del cristal empañado, una silueta borrosa de la que solo pudo adivinar las lágrimas silenciosas de la cobardía. El motor rugió, los neumáticos patinaron buscando agarre y el coche se alejó, convirtiéndose en un punto rojo que se desvanecía en la ventisca, llevándose consigo 72 años de amor y sacrificio. Allí quedó Elvira, arrodillada en la inmensidad blanca, sola, con el frío cortante de la traición calándole más hondo que la propia nieve. El mundo se había detenido. El dolor era tan absoluto, tan físico, que sentía como si su corazón se hubiera roto en 1000 pedazos de hielo. Miró a su alrededor, a la nada, y comprendió la aterradora verdad: sus hijos la habían dejado allí para morir. Pero lo que ellos no sabían, era que aquel acto de crueldad indescriptible, acababa de desencadenar una serie de eventos que les haría arrepentirse amargamente por el resto de sus miserables vidas. El frío de la nieve no era nada comparado con el hielo que se había instalado en el alma de Elvira. Cada copo que caía sobre su cabello blanco parecía una lágrima del cielo. Un testigo silencioso de la ingratitud más cruel que un ser humano puede concebir. Allí, arrodillada y abandonada, no sentía rabia, ni siquiera odio. Lo que la embargaba era una tristeza tan profunda, tan vasta y desoladora como el paisaje que la rodeaba. Un vacío abrumador que se resumía en una única pregunta, un susurro que el viento le robaba de los labios. ¿En qué me equivoqué?
Mientras el frío comenzaba a entorpecer sus miembros, adormeciendo sus dedos y mordiendo su rostro, su mente emprendió un viaje desesperado hacia el pasado, buscando refugio en los recuerdos de un tiempo en que el amor lo era todo. Se vio a sí misma, mucho más joven, junto a su amado esposo Ricardo, en la modesta cocina de esa misma casa que sus hijos ahora codiciaban. Recordó el olor a madera recién cortada cuando Ricardo construyó con sus propias manos la mesa donde cenaban cada noche, y el sonido de su risa, una melodía que prometía un futuro eterno que la vida se encargó de truncar demasiado pronto. La enfermedad de Ricardo llegó como un ladrón en la noche, silenciosa y letal. Elvira luchó a su lado con la ferocidad de una leona, trabajando de día en la fábrica de conservas y velando su sueño por las noches, sosteniendo su mano debilitada mientras los ahorros de toda una vida se desvanecían en facturas médicas y tratamientos inútiles. Cuando él se fue, una parte de ella murió con él. Pero al mirar los rostros de Javier, entonces un adolescente, y de la pequeña Laura, juró ante su tumba que jamás les faltaría nada. Se convertiría en padre y madre, en sustento y refugio, sin importar el coste. Y el coste fue inmenso. La ausencia de Ricardo dejó un agujero no solo en su corazón, sino también en las finanzas familiares. Elvira tuvo que aceptar un segundo trabajo, limpiando oficinas por la noche, cuando la ciudad dormía. Sus días se convirtieron en un borrón de agotamiento perpetuo. Salía de casa antes del amanecer, con el cuerpo dolorido por el esfuerzo en la fábrica, y regresaba mucho después de que sus hijos se hubieran acostado, con el olor a lejía impregnado en su piel y el silencio de la casa como única compañía. Dormir se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirse. Recordó con una claridad dolorosa las manos de sus hijos tan pequeñas entonces, buscando las suyas, que siempre estaban ásperas por los productos de limpieza o agrietadas por el frío de la nave industrial. Se acordó de cómo escondía sus propias heridas, las quemaduras leves de la plancha o los cortes de los envases, para que ellos solo vieran a una madre fuerte, invencible. Les contaba cuentos por la noche con una voz que a duras penas le salía, luchando contra el sueño, solo para asegurarse de que ellos durmieran en paz, ajenos al sacrificio que se tejía en cada una de sus horas de vigilia. Llegó un día en que Laura, con sus ojos brillantes de ilusión, le dijo que soñaba con ser bailarina. Las clases de ballet eran caras, un imposible para su exiguo presupuesto. Durante semanas, Elvira se alimentó solo de café y pan duro, guardando cada céntimo. Pero no era suficiente. Con el corazón hecho pedazos, se deslizó de su dedo el anillo de bodas, la última conexión física con Ricardo, y lo vendió en una casa de empeños por una cantidad irrisoria. Esa misma tarde, inscribió a Laura en la mejor academia de la ciudad, y cuando su hija dio sus primeros pasos de baile, Elvira lloró en silencio, una mezcla de orgullo y de una pérdida que nadie más podía comprender. Javier, por su parte, desarrolló una fascinación por la tecnología. Anhelaba un ordenador, una ventana a un mundo que Elvira apenas entendía, pero que sabía que era importante para su futuro. Durante un año entero, aceptó todos los turnos extra que le ofrecieron, remendó su única ropa de abrigo hasta que las costuras no dieron más de sí, y caminó kilómetros para ahorrar el dinero del autobús. El día que llegó a casa con aquella caja enorme, la sonrisa de Javier iluminó la casa durante semanas. Él nunca supo que para comprarle su futuro, su madre había hipotecado su propia salud, ignorando los dolores de espalda que ya entonces le advertían de un desgaste que sería irreversible. Los años pasaron, y los niños crecieron. Los sacrificios de Elvira se convirtieron en el paisaje habitual de sus vidas, algo que daban por sentado. Ella les preparaba sus platos favoritos, aunque ella misma no probara bocado, se aseguraba de que tuvieran la ropa de marca que deseaban aunque ella llevara el mismo abrigo raído durante 10 inviernos. Y aplaudía sus logros como si fueran propios, sin pedir nunca nada a cambio. Su amor era un cheque en blanco, una entrega incondicional que, sin que ella se diera cuenta, estaba criando a dos extraños convencidos de que el mundo, y especialmente su madre, les debían todo. La universidad fue otro hito construido sobre los cimientos del agotamiento de Elvira. Mientras ellos estudiaban y socializaban, ella trabajaba aún más duro, si es que eso era posible. Las noches en vela ya no eran por fiebres infantiles, sino por la ansiedad de no saber si llegaría a fin de mes para pagar sus matrículas. Se privó de todo, de pequeños placeres como un café en una terraza o un libro nuevo. Su vida entera se redujo a las 4 paredes de la fábrica, los pasillos vacíos de las oficinas y el camino de vuelta a una casa que cada vez se sentía más solitaria. Cuando sus hijos se graduaron y encontraron buenos trabajos, Elvira sintió que por fin podía respirar. Creyó, en su infinita inocencia,
que su misión había concluido y que ahora podría disfrutar de ellos, cosechar el amor que había sembrado con tanto esmero. Pero la cosecha fue amarga. Javier se casó con una mujer ambiciosa y materialista, que veía a su suegra como un estorbo, una reliquia de un pasado humilde que no encajaba en sus planes de ascenso social. Le enseñó a Javier a ver el amor de su madre no como un regalo, sino como una obligación de la que debía liberarse. Laura, a su vez, se casó con un hombre que valoraba las apariencias por encima de todo. Pronto, la casita donde había crecido se convirtió en una fuente de vergüenza para ella. Las visitas a su madre se hicieron cada vez más cortas y espaciadas, llenas de excusas y promesas vacías. Cuando iban, sus ojos no veían a la mujer que se había desvivido por ella, sino las grietas en las paredes, los muebles anticuados, y la oportunidad económica que representaba aquel terreno en un barrio que empezaba a revalorizarse. El catalizador de la traición final llegó disfrazado de oportunidad de negocio. Javier quería montar una empresa de consultoría y Laura soñaba con abrir una boutique de lujo. Ambos necesitaban capital, un dinero que no tenían. Fue entonces cuando sus miradas, frías y calculadoras, se posaron sobre el único activo que les quedaba por explotar, la casa de su madre. La casa que Ricardo había construido. La casa que Elvira había defendido con su propia vida. La conversación fue brutalmente directa, desprovista de cualquier sentimentalismo. Se sentaron en la misma mesa de madera que su abuelo había fabricado, y le presentaron su plan como si fuera un negocio. «Mamá, tienes que vender la casa», dijo Javier, con el tono de un ejecutivo cerrando un trato. «Es lo más lógico. Te irás a una residencia, estarás mejor atendida, y nosotros podremos usar el dinero para construir nuestro futuro. Ya es hora de que pienses en nosotros». Elvira sintió como el suelo se abría bajo sus pies. «¿Pensar en vosotros?», respondió con un hilo de voz, la incredulidad luchando contra el dolor. «¿Acaso he hecho otra cosa en toda mi vida? Esta casa es todo lo que me queda de vuestro padre, es vuestra historia». Pero sus palabras rebotaron contra un muro de egoísmo. Para ellos, las memorias no tenían valor monetario. El amor no cotizaba en bolsa. La veían como un obstáculo, una carga que se interponía entre ellos y la vida de lujos que sentían merecer. Aquella noche, mientras la nieve comenzaba a caer, Elvira comprendió que había perdido a sus hijos mucho antes de que la subieran a ese coche. Los había perdido en algún punto del camino, entre las clases de ballet pagadas con un anillo de bodas y el ordenador comprado con horas de sueño robadas. Su amor incondicional no había creado gratitud, sino un monstruoso sentido del derecho. Les había dado tanto, que ellos llegaron a creer que no tenían que dar nada a cambio. Fue esa codicia, ese veneno que había ido creciendo en sus almas, lo que los llevó a trazar el plan más despiadado de todos. No se trataba solo de vender la casa, se trataba de eliminar el problema de raíz, de deshacerse de la anciana que les recordaba con su sola presencia el origen humilde del que tanto se avergonzaban. Decidieron que un abandono rápido y silencioso era más eficaz que meses de discusiones y chantajes emocionales. El viaje en coche fue la culminación de años de creciente indiferencia. El silencio de Javier no era de duda sino de fría determinación. Las lágrimas silenciosas de Laura no eran de arrepentimiento sino de cobardía, la pena de una cómplice débil que no se atrevía a contradecir la crueldad de su hermano. No vieron a la madre que les había dado la vida, sino a un problema que estaban a punto de solucionar de la forma más definitiva. Elvira, temblando en la nieve, sintió como el peso de cada uno de esos sacrificios caía sobre ella. Cada noche sin dormir, cada comida saltada, cada dolor ignorado. Todo había sido en vano. El amor que ella había considerado su mayor fortaleza se había convertido en el arma que sus propios hijos usaron para destruirla. El frío que sentía no era solo el del invierno, era el frío glacial de un corazón de madre hecho añicos. Pero mientras la hipotermia amenazaba con reclamar su conciencia, un pensamiento fugaz, casi un instinto de supervivencia, se abrió paso a través de la niebla del dolor. Recordó algo que ellos no sabían, un secreto que había guardado celosamente, un plan que había estado tejiendo en silencio durante la última década, una sorpresa que iba a ser su regalo definitivo, la culminación de una vida de trabajo. La ironía era casi poética. La habían abandonado por la codicia de una modesta casa, ignorando por completo la verdadera fortuna que su madre representaba. No tenían ni la más remota idea del poder que aquella mujer frágil, arrodillada en la nieve, realmente poseía. Aquella decisión, tomada en la oscuridad de sus almas, no solo había sellado el destino de Elvira en esa carretera desolada.
Había desencadenado una tormenta de justicia que se cernía sobre ellos, una tormenta mucho más violenta y devastadora que la que ahora aullaba a su alrededor. Elvira cerró los ojos, no por rendición, sino para aferrarse a ese último pensamiento. El juego no había terminado. De hecho, acababa de empezar. En la comisaría, mientras Elvira sorbía un té caliente que le devolvía lentamente la vida al cuerpo, temblando ya no tanto por el frío sino por la conmoción del alma, los dos agentes miraban los documentos con una expresión de pura y absoluta incredulidad. Aquello no tenía ningún sentido. Era como intentar encajar la pieza de un puzzle en un universo completamente distinto. La imagen de la anciana desvalida que habían encontrado al borde de la hipotermia chocaba violentamente con la identidad que aquellos papeles proclamaban con una autoridad innegable y abrumadora. Un primer plano de los documentos revelaría el misterio. No eran simples papeles viejos, sino un dossier impreso en papel de alta calidad, con logotipos corporativos, cláusulas legales redactadas en un lenguaje denso, y en la última página, una firma clara y decidida: Elvira Martínez, consejera delegada y fundadora. El nombre de la empresa, Delicias de Elvira, S.L., resonaba con una familiaridad que los agentes no supieron ubicar al principio, hasta que la memoria hizo su trabajo. Era una marca que habían visto en anuncios, en tiendas gourmet, un nombre que se asociaba con el éxito y la calidad. «¿Esto es un contrato de adquisición?», susurró la agente Díaz a su compañero, con la voz ahogada por el asombro. «Mira las cifras, Morales, son 7 millones de euros. Esta señora es la dueña de una empresa multimillonaria». El oficial Morales releyó la cifra varias veces, como si sus ojos le estuvieran engañando, como si la tinta pudiera cambiar de forma y revelar una verdad más lógica. Pero los números no mentían. Eran fríos, contundentes y transformaban por completo la naturaleza del crimen que acababan de descubrir. Con un respeto recién adquirido y una confusión que rayaba en la reverencia, el oficial Morales se acercó a Elvira. Ella ya había recuperado algo de color en sus mejillas y el temblor de sus manos había disminuido. Se sentó a su lado, sosteniendo los papeles como si fueran una reliquia sagrada, y su tono de voz, antes paternalista y protector, se tornó en uno de deferencia. Su pregunta no fue una interrogación, sino una súplica por entender lo incomprensible, por dar sentido a la locura de aquella noche. «Señora Martínez, ¿puede explicarnos esto?», preguntó con suavidad. «Estos documentos afirman que usted es la propietaria única de una de las mayores proveedoras de repostería artesanal en línea del país, y que, al parecer, se dirigía a firmar la venta final de su empresa, precisamente hoy». Cada palabra que pronunciaba parecía añadir una capa más de surrealismo a la situación, haciendo que la pequeña y humilde sala de la comisaría pareciera el escenario de un drama mucho más grande y complejo. Elvira posó su mirada en los papeles que el agente le ofrecía, y una sonrisa triste, cargada de una ironía amarga y profunda, se dibujó en sus labios. Por primera vez desde que la habían encontrado, una chispa de poder, una llama de fuerza indomable, brilló en sus ojos cansados. Ya no era la víctima temblorosa, sino una mujer que contemplaba los restos de un sueño destrozado por aquellos a quienes iba destinado. El silencio se apoderó de ella por un instante, mientras reunía las fuerzas para contar su secreto. «Sí, agente, es la verdad», dijo finalmente, y su voz, aunque suave, resonaba con la firmeza del acero. «Empecé a hacer pasteles en la cocina de mi casa hace 12 años, justo después de que mi marido falleciera. Necesitaba mantener la mente ocupada y el corazón entero. Comencé a venderlos por internet casi como un pasatiempo, pero el negocio creció mucho más de lo que jamás hubiera imaginado». Hizo una pausa, y su mirada se perdió en un punto lejano, reviviendo una década de trabajo silencioso y solitario. «Nunca les dije nada a mis hijos», continuó, y su voz se quebró ligeramente, no por la debilidad, sino por el peso de la revelación. Quería darles una sorpresa. Durante todos estos años, mientras ellos creían que yo apenas llegaba a fin de mes, yo estaba construyendo un imperio para ellos. Quería asegurarme de que me querían por quien soy, por ser su madre, y no por el dinero que tenía. Quería darles todo, justo después de firmar el contrato hoy. Esa era la sorpresa que yo tenía preparada para ellos. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, denso y pesado. Los dos agentes se miraron, y en sus ojos se reflejaba la misma mezcla de horror y estupefacción. La enormidad de la situación cayó sobre ellos como una losa. Javier y Laura no habían abandonado simplemente a una madre anciana e indefensa en medio de una tormenta de nieve. Habían, en el colmo de su ciega y estúpida codicia,
abandonado su propia fortuna. Habían arrojado a la cuneta, junto a una maleta raída, la llave de la vida de lujo con la que siempre habían soñado. La agente Díaz apretó los puños, una ola de rabia contenida subiendo por su garganta. La dejaron para que muriera de frío, a pocas horas de convertirse en millonarios gracias a ella, dijo entre dientes. Esto va más allá del abandono. Esto es monstruoso. Es una crueldad que no tiene nombre. Su compañero asintió, con el rostro endurecido por la indignación. Había visto muchas cosas en su carrera, pero la bajeza moral de aquel acto era de una categoría aparte. Pero lo que sucedió a continuación fue el verdadero punto de inflexión, el momento en que el destino decidió que ya había tenido suficiente y comenzó a mover sus piezas en el tablero de la justicia. El teléfono móvil de Elvira, un modelo antiguo que estaba dentro de su bolso, comenzó a sonar. El nombre que apareció en la pantalla era el de su abogado, el hombre que la esperaba en una notaría para cerrar el trato de su vida, sin duda preocupado por su inexplicable retraso. El oficial Morales, con el permiso de Elvira, cogió el teléfono y respondió a la llamada. Con voz profesional y concisa, explicó la situación, omitiendo los detalles más escabrosos pero dejando clara la gravedad del asunto. Al otro lado de la línea, el abogado pasó del desconcierto al horror en cuestión de segundos. Anunció que se dirigiría inmediatamente a la comisaría, que movilizaría todos los recursos legales a su disposición. La justicia, lenta pero implacable, acababa de ponerse en marcha. Tras colgar, el oficial Morales se dirigió al teléfono fijo de la comisaría. Su rostro era una máscara de determinación. La llamada que estaba a punto de hacer ya no sería la de un simple agente informando del rescate de una anciana perdida. Sería el sonido de un martillo de juez cayendo sobre las vidas de Javier y Laura. Sería el principio de su fin, el prólogo de una lección que jamás olvidarían. Mientras marcaba el número que Elvira le había proporcionado, miró a aquella mujer que, contra todo pronóstico, había sobrevivido no solo a la tormenta de nieve sino a la tormenta de la traición. Y comprendió que no estaba llamando para castigar a dos hijos desalmados. Estaba llamando para devolverle el poder a una reina que acababa de ser desterrada de su propio reino por dos bufones ignorantes. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Al otro lado de la línea, dos personas celebraban su supuesta victoria, brindando por un futuro construido sobre los cimientos de la crueldad más abyecta. No tenían ni la más remota idea de que no estaban a punto de hablar con un agente de policía, estaban a punto de hablar con el karma. Y el karma, aquella noche, tenía una voz muy clara y muy severa. Mientras su madre se aferraba a la vida en la desolación helada de la carretera, Javier y Laura habían regresado a la casa. Pero no había ni una sombra de remordimiento en sus corazones, ni un atisbo de duda sobre la monstruosidad de su acto. Lo que había en su lugar era una euforia febril y desatada, la embriaguez de quienes creen haberse liberado de un gran peso. Celebraban su recién adquirida libertad, brindando con una botella de vino barato que encontraron en la despensa, sus risas resonando con un eco grotesco entre las paredes que habían sido testigos de un amor incondicional. El aire de la casa, habitualmente impregnado del aroma a hogar y a recuerdos, se sentía ahora viciado por la codicia. Javier ya caminaba por el pequeño salón con una cinta métrica en la mano, visualizando, no el espacio donde aprendió a caminar, sino los metros cuadrados que se traducirían en billetes. Laura, a su lado, asentía a todo, sus ojos brillantes no por las lágrimas, sino por la visión de escaparates de lujo y viajes exóticos. Su conciencia, si es que alguna vez tuvo una fuerte, había sido completamente anestesiada por la promesa de una vida sin ataduras. Con una impaciencia que rayaba en lo obsceno, Javier ya tenía su teléfono pegado a la oreja, hablando con un agente inmobiliario al que había contactado semanas atrás, en el más absoluto de los secretos. Su voz era la de un hombre de negocios cerrando el trato de su vida, fría y eficiente. Sí, la casa estará completamente vacía para mañana por la mañana, aseguraba con una confianza escalofriante. Podemos empezar con las visitas de posibles compradores lo antes posible. Sí, el precio me parece excelente. Cuanto antes mejor. Colgó el teléfono y levantó la botella de vino a modo de trofeo, chocándola torpemente contra la copa de su hermana. Por nuestra libertad, exclamó, con la voz cargada de un triunfo vacío. Por nuestro futuro, se acabaron las preocupaciones, hermanita. Se acabaron los domingos de obligación y las llamadas para ver si se ha tomado las pastillas. Por fin vamos a vivir la vida que merecemos. Su brindis era una declaración de guerra contra el pasado, una profanación de cada sacrificio que su madre había hecho por ellos. Laura, cuyo rostro todavía mostraba un rastro tembloroso de la tensión del viaje, intentó forzar una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Había una pequeña espina de inquietud que se negaba a desaparecer por completo. ¿Y mamá?, susurró, casi como si temiera que las paredes pudieran oírla y juzgarla. ¿Crees que estará bien? La pregunta no nacía de una genuina preocupación, sino del miedo egoísta a las posibles consecuencias, a que su acto tuviera un desenlace más complicado de lo previsto. Javier la interrumpió con un gesto despectivo, su frialdad como un muro de hielo infranqueable. Mamá estará bien, sentenció, sin un ápice de duda. Alguien la encontrará, la llevarán a un albergue, o a un hospital. Es una mujer llena de recursos, siempre lo ha sido. Ha sobrevivido a cosas peores. Aquella cruel distorsión de la fortaleza de su madre, usándola como justificación para su abandono, era la cumbre de su depravación. Ahora, por favor, centrémonos en lo que de verdad importa. Nuestro dinero, nuestro nuevo comienzo. Fue en ese preciso instante, en el clímax de su celebración profana, cuando el teléfono de Javier volvió a sonar. El número que apareció en la pantalla era desconocido, anónimo. Un número que no pertenecía a su nuevo mundo de agentes inmobiliarios y planes de futuro. Con un suspiro de irritación, como si aquella llamada fuera una impertinencia, una interrupción inoportuna en su momento de gloria, descolgó el teléfono sin apartar la mirada de los planos improvisados que había dibujado en una servilleta. Dígame, espetó con impaciencia, esperando despachar rápidamente a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. No imaginaba, ni en sus peores pesadillas, que aquella voz anónima estaba a punto de demoler el castillo de naipes que acababa de construir sobre los cimientos de la traición más abyecta. Aquella llamada no era una interrupción, era el sonido del telón que caía sobre su patética farsa. Al otro lado de la línea la voz era tranquila, profesional, pero cargada de una autoridad que inmediatamente silenció el ruido de fondo de la celebración. Hablo con el señor Javier Martínez. Soy el agente Morales, de la Policía Nacional. Le llamo para informarle de que hemos encontrado a su madre, la señora Elvira Martínez. Cada palabra fue pronunciada con una deliberada lentitud, como si el agente estuviera midiendo el peso de la noticia que estaba a punto de desatar. Una sonrisa de alivio y desprecio cruzó el rostro de Javier. Su plan, en su mente, había funcionado a la perfección. Alguien la había encontrado. El problema estaba resuelto, contenido. Con un gesto arrogante hacia su hermana, activó el altavoz del teléfono para que Laura pudiera ser partícipe de la actuación que estaba a punto de ofrecer. Era el momento de mostrarse como el hijo preocupado, de tejer la última capa de su red de mentiras. «Oh Dios mío, agente. Gracias por llamar», exclamó, su voz goteando una falsa angustia que habría sido convincente para cualquiera que no conociera la verdad. «¿Está bien? ¿Dónde está?» Estábamos terriblemente preocupados por ella. Salió a dar un paseo y no regresó. Con esta tormenta, estábamos a punto de llamar a la policía. La mentira fluyó de sus labios con una facilidad ensayada, pulida por años de egoísmo. Hubo una pausa tensa al otro lado de la línea. Un silencio que duró apenas 2 segundos, pero que se sintió como una eternidad, un vacío en el que la mentira de Javier quedó suspendida, expuesta. La voz del agente Morales, cuando volvió a hablar, había perdido toda su neutralidad. Ahora era fría, cortante, afilada como el bisturí de un cirujano a punto de extirpar un tumor. El juego había terminado. Ella se encuentra a salvo, en la comisaría del distrito, continuó el agente, y luego dejó caer la bomba. Les rogamos que tanto usted como su hermana se personen aquí de inmediato. Tenemos que hablar con ustedes. Se trata de un asunto de extrema urgencia relacionado con su madre, y con una transacción corporativa de varios millones de euros que debía firmar esta misma noche. El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto, total. Las palabras, transacción corporativa, y millones de euros, quedaron flotando en el aire, como espectros que se materializaban para atormentarlos. La botella de vino se deslizó de la mano de Javier y se estrelló contra el suelo de madera, el sonido del cristal rompiéndose como el eco de su propia realidad haciéndose añicos. La sonrisa se congeló y luego se derritió de su rostro, reemplazada por una máscara de pura y absoluta confusión. Laura se quedó paralizada, con la copa a medio camino de sus labios, sus ojos desorbitados fijos en el teléfono como si fuera una serpiente a punto de morder. «Millones de euros», balbuceó, la palabra ahogándose en su garganta. No tenía sentido, era imposible. Su madre era una anciana humilde, una pensionista que apenas llegaba a fin de mes. Aquellas palabras pertenecían a otro universo, a una vida que no era la suya. El pánico, frío y paralizante, comenzó a trepar por sus venas. El viaje a la comisaría fue un borrón de pánico y negación febril.
Condujeron a una velocidad temeraria sobre el asfalto helado, el silencio en el coche roto solo por sus respiraciones agitadas, y las acusaciones silenciosas que se lanzaban con la mirada. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada cruce una eternidad. Intentaban desesperadamente encontrar una explicación lógica, una que no los convirtiera en los mayores idiotas de la historia, pero sus mentes eran un caos de miedo y codicia herida. Cuando finalmente irrumpieron en la comisaría, empapados de nieve y con los rostros desencajados, la escena que encontraron fue el golpe de gracia que destrozó su última brizna de esperanza. Su realidad se desmoronó ante sus ojos. Su madre no estaba acurrucada en un rincón, llorando y desvalida como la habían imaginado. No era la víctima patética que su crueldad había intentado crear. Estaba sentada en una silla, erguida, con una postura de una dignidad inquebrantable. A su lado, conversando con ella en voz baja y respetuosa, había un hombre de mediana edad vestido con un traje caro e impecable, que sostenía un maletín de cuero. El abogado. Y flanqueándola, como dos guardianes silenciosos, estaban los agentes Morales y Díaz, sus expresiones severas y sus miradas acusadoras, no dejando lugar a dudas sobre de qué lado estaban. El poder en la sala no residía en las placas de los policías, sino en la figura serena de aquella anciana que acababan de condenar a muerte. El agente Morales se adelantó, su cuerpo bloqueándoles el paso hacia su madre. Su voz era grave, oficial, desprovista de cualquier atisbo de compasión. No se anduvo con rodeos. Señores Martínez, están ustedes aquí para ser interrogados en relación con el presunto delito de abandono de un adulto vulnerable en condiciones climáticas extremas que podrían haber resultado directamente en su muerte. La acusación formal cayó sobre ellos como una sentencia fría y definitiva. Laura fue la primera en romperse, su fachada de compostura desintegrándose en un torrente de balbuceos incoherentes. ¿Abandono? No. No, eso no es verdad, gimió, las lágrimas brotando ahora no de cobardía sino de puro terror. Nosotros la perdimos de vista, se desorientó. Fue un terrible accidente, tienen que creernos. Su actuación era tan pobre, tan desesperada, que resultaba casi insultante. Javier, dándose cuenta de que la negación total era su única y patética tabla de salvación, se apresuró a secundarla, su voz temblando de una rabia impotente. Exacto, es una locura, ¿cómo pueden acusarnos de algo así? Jamás le haríamos daño a nuestra madre. Nosotros la amamos más que a nada en este mundo. Las palabras, amamos a nuestra madre, salieron de su boca como un veneno, una blasfemia en la atmósfera cargada de la comisaría. Fue entonces cuando Elvira se puso en pie. Lenta, deliberadamente, cada movimiento imbuido de una fuerza que ellos jamás supieron que poseía. Caminó hacia ellos, y al hacerlo, el abogado y los policías retrocedieron un paso, cediéndole el escenario. Su mirada no contenía odio ni rabia. Lo que había en sus ojos era algo mucho peor, mucho más aniquilador. Una decepción tan fría, tan profunda y tan vasta como el paisaje nevado donde la habían abandonado. Su voz cuando habló era tranquila, casi un susurro, pero cortaba el aire como un fragmento de hielo. ¿Me amáis?, preguntó, y la simple pregunta pareció despojarlos de la poca dignidad que les quedaba. ¿O amabais la idea del dinero que pensabais sacar de la venta de mi casa? La casa que tanto ansiabais, la que os llevó a cometer esta atrocidad, vale una auténtica miseria comparada con la fortuna que habéis perdido esta noche por vuestra propia mano. El abogado, a una señal casi imperceptible de Elvira, dio un paso al frente. Abrió su maletín, y extrajo una copia del contrato de adquisición, extendiéndolo sobre el mostrador para que pudieran verlo. Las cifras, los ceros, los logotipos de las empresas, todo estaba allí, una prueba irrefutable de la magnitud de su error catastrófico. Su voz era profesional, pero había un matiz de desprecio en ella que no se molestó en ocultar. Su madre, comenzó, dirigiéndose a ellos como si fueran niños a los que se les explica una lección muy simple, es la fundadora y única propietaria de Delicias de Elvira, una de las empresas de repostería artesanal de mayor éxito en el comercio electrónico nacional. Esta noche, se dirigía a firmar la venta de su imperio por 7 millones de euros. Un dinero que, según sus propias instrucciones, iba a ser dividido íntegramente entre ustedes dos como regalo sorpresa. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras los aplastara. Pero, debido a sus reprobables acciones, la firma ha sido pospuesta indefinidamente. Y ahora, como pueden imaginar, todo este asunto está en manos de la policía, y próximamente de la fiscalía. El mundo de Javier y Laura no se desmoronó. Implosionó.
El sonido que ambos emitieron fue un quejido ahogado, el estertor de dos almas consumidas por la codicia, al descubrir que habían quemado su propio billete de lotería premiado. La crueldad, la traición, el abandono, todo su plan, tan meticulosamente diseñado, había culminado en la más devastadora de las ironías. No solo habían perdido a una madre, habían aniquilado su propio futuro dorado, el mismo futuro por el que habían estado dispuestos a matar. Cayeron de rodillas. No por el peso del remordimiento, no por el horror de lo que le habían hecho a su madre, sino por el dolor insoportable físico y visceral, de la fortuna perdida. La visión de los 7 millones de euros, tan cerca, tan tangible, y ahora desvanecida para siempre por su propia estupidez, era una tortura que sus mentes egoístas no podían soportar. El llanto que brotó de ellos era el de la avaricia frustrada. «¡Mamá!», gritó Javier, arrastrándose por el suelo, intentando agarrarse a los pies de su madre como un náufrago a un trozo de madera. «Mamá, por favor, perdónanos, no lo sabíamos. Te lo juro, no teníamos ni idea. Fue un error terrible. Te queremos, mamá, te queremos. Por favor, di algo». Sus súplicas eran un espectáculo patético, una confesión involuntaria de que su amor siempre había tenido un precio. Pero ya era demasiado tarde, infinitamente tarde. Elvira los miró, allí postrados en el suelo sucio de la comisaría, dos figuras patéticas ahogadas en su propia miseria. Y por primera vez en muchos años, al contemplar los restos de las personas en las que se habían convertido sus hijos, se sintió verdaderamente, absolutamente, libre. Se dio la vuelta, dándoles la espalda, un gesto de finalidad que selló su destino para siempre. Su voz, al pronunciar sus últimas palabras para ellos, fue serena, firme y definitiva, devolviéndoles el veneno que le habían inoculado en aquella carretera solitaria. «Dijisteis que no queríais volver a verme nunca más», dijo, sin siquiera girar la cabeza. «Vuestro deseo es una orden». Con la espalda contra la pared y el abismo de la ruina abriéndose a sus pies, Javier y Laura solo encontraron un camino posible, una última y humillante peregrinación hacia la fuente de su desgracia. Los días que siguieron a aquella noche en la comisaría se habían convertido en una tortura de dominio público. Sus rostros estaban en los periódicos locales, sus nombres eran susurrados con desprecio en las tiendas del barrio. Habían perdido sus trabajos, sus cónyuges les habían dado la espalda, asqueados por la vileza de sus actos, y el agente inmobiliario, antes tan solícito, ahora ni siquiera respondía a sus llamadas. La casa, el mísero botín por el que lo habían arriesgado todo, estaba precintada por orden judicial, un monumento a su estupidez. Despojados de su arrogancia, cubiertos por el manto de la vergüenza y con el ácido del pánico corroyéndoles las entrañas, tomaron la única decisión que les quedaba. Tenían que encontrar a su madre. No para pedir un perdón sincero que sus almas marchitas eran incapaces de concebir, sino para suplicar, para arrastrarse si era necesario, para intentar apagar el incendio que amenazaba con consumir los restos de sus vidas. Su única esperanza era que la mujer a la que habían dejado morir de frío, aún conservara en su interior una pizca de esa compasión incondicional que ellos habían explotado durante tantos años. Su búsqueda los llevó al corazón financiero de la ciudad, a un edificio de cristal y acero que parecía tocar el cielo, un universo ajeno a su realidad de miseria y fracaso. El nombre del bufete de abogados, grabado en una placa de latón pulido en la entrada, les resultó tan intimidante como un tribunal. Con la ropa arrugada de los últimos días y las ojeras como surcos de desesperación en sus rostros, parecían dos espectros fuera de lugar en aquel vestíbulo de mármol y silencio, donde el único sonido era el susurro del éxito. La recepcionista, una mujer de elegancia glacial, los miró por encima de sus gafas de diseño con una mezcla de curiosidad y desdén. Cuando pronunciaron el nombre de Elvira Martínez, su expresión se endureció. «La señora Martínez está en una reunión y ha dado instrucciones explícitas de no ser molestada», dijo con una frialdad que rivalizaba con la de la tormenta de nieve. Pero la desesperación es una bestia sorda. Ignorando sus protestas, Javier empujó la pesada puerta de caoba que le indicaron y ambos irrumpieron en la sala de juntas. La escena que encontraron los dejó sin aliento, clavados en el umbral de la puerta. Aquella no era su madre, o al menos no la mujer frágil y cansada que recordaban. Elvira estaba sentada a la cabecera de una larga mesa de reuniones, con la espalda perfectamente recta. Llevaba un elegante traje de chaqueta de un color azul profundo que resaltaba la dignidad de su cabello blanco, ahora peinado con esmero. A su lado, su abogado le mostraba unos documentos, y frente a ellos, dos hombres de aspecto importante asentían con respeto. No había rastro de la víctima,
Ante ellos se erigía una matriarca, una mujer de poder. Elvira levantó la vista, y sus ojos se posaron en ellos. No hubo sorpresa, ni miedo, ni siquiera ira. Solo una calma insondable, una serenidad que los desarmó por completo. Con un gesto apenas perceptible, se disculpó con sus interlocutores, y les indicó que la esperaran fuera. El abogado se levantó, les dedicó una mirada cargada de desprecio, y cerró la puerta tras de sí, dejándolos solos con la mujer cuyo destino habían intentado sellar en una cuneta helada. El silencio que se instaló en la sala era denso, pesado, cargado con el peso de una vida de sacrificios y una noche de traición. Fue Javier quien rompió el silencio, su voz un graznido ronco de desesperación. Cayó de rodillas, el sonido de sus pantalones golpeando el lujoso parqué resonando como un martillazo. Sus manos se juntaron en un gesto de súplica, su rostro contorsionado en una máscara de arrepentimiento que no engañaba a nadie. «Mamá», sollozó arrastrando las palabras. «Mamá, por favor, tienes que perdonarnos. Hemos sido unos monstruos, lo sabemos. No sé qué nos pasó por la cabeza. Fue la ambición, la codicia», nos cejeó con acento agudo. Laura, a su lado, se derrumbó en un mar de lágrimas ruidosas y teatrales, cubriéndose el rostro con las manos. «Estábamos desesperados, mamá. Las deudas, la presión», gimió sus palabras ahogadas por sollozos que sonaban huecos ensayados. «Nunca quisimos hacerte daño. Te lo juramos por lo que más quieras. Creímos que alguien te encontraría enseguida. Fue un error, un terrible, terrible error. Por favor, mamá, di algo». Se arrastraron por el suelo, como gusanos, hasta llegar a sus pies. Javier intentó tomar su mano, pero Elvira la retiró con un movimiento lento y deliberado, sin apartar la mirada de sus rostros. Los dejó hablar, los dejó vaciarse de sus excusas y sus mentiras. Escuchó sus promesas vacías de cuidarla por el resto de sus días, de dedicarle cada minuto de sus vidas, de enmendar un daño que era irreparable. Los observó humillarse, no por el peso de la culpa, sino por el terror a las consecuencias, y en sus ojos no vio el dolor del remordimiento, sino el brillo febril de la avaricia frustrada. Cuando sus súplicas se agotaron, convirtiéndose en un murmullo patético, Elvira finalmente habló. Su voz no era un grito, ni un reproche airado. Era tan tranquila y afilada como un fragmento de hielo, y cada palabra aterrizó sobre ellos con la precisión de un cirujano. «Levantaos», ordenó, y en su tono había una autoridad tan innegable que, instintivamente, obedecieron, poniéndose en pie con las cabezas gachas, como dos niños culpables ante un director de escuela. «¿Lloráis?», continuó Elvira, su mirada yendo de uno a otro, diseccionando sus almas con una claridad aterradora. «Pero vuestras lágrimas no son por mí. No lloráis por la madre a la que abandonasteis en medio de una ventisca, a la que condenasteis a una muerte segura y solitaria. No lloráis por el miedo que sentí, ni por el frío que casi me congela el corazón». Hizo una pausa, dejando que la verdad de sus palabras los golpeara. «Lloráis por vosotros. Lloráis por los 7 millones de euros que se os han escurrido entre los dedos». Aquella frase, pronunciada sin emoción, fue más devastadora que cualquier grito. Les arrancó la máscara de falso arrepentimiento y dejó al descubierto la cruda y fea verdad de su motivación. Javier intentó balbucear una negativa, pero la mirada de su madre lo silenció. Ella sabía. Lo había sabido siempre, pero se había negado a verlo. Ahora, sus ojos estaban completamente abiertos, y la visión era monstruosa. «Un error», repitió Elvira, una sonrisa amarga y desprovista de humor curvando sus labios. «Un error es olvidar un cumpleaños. Un error es quemar la cena. Lo que vosotros hicisteis no fue un error. Fue una decisión. Una elección consciente y meditada. Me subisteis a un coche. Me mentisteis, y me arrojasteis a la nieve como si fuera un saco de basura del que necesitabais deshaceros para poder vender mi casa». Caminó lentamente alrededor de la mesa, su presencia llenando la enorme sala. Se detuvo frente a la gran cristalera, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies, el imperio que había construido en secreto mientras ellos la despreciaban por su humildad. «Toda mi vida», dijo, su voz ahora teñida de una tristeza profunda pero firme, «la dediqué a vosotros. Renuncié a todo. ¿Recuerdas, Laura, el anillo de bodas de vuestro padre? Lo vendí para pagar tus clases de ballet, porque tu sueño era más importante que mi último recuerdo de él». Se giró hacia Javier, y sus ojos brillaron con el recuerdo del sacrificio. «¿Y tú, Javier, recuerdas aquel ordenador que tanto querías? Trabajé turnos de noche durante un año entero, limpiando oficinas, con la espalda destrozada, para poder comprártelo. Porque creía que estaba invirtiendo en vuestro futuro. Nunca os pedí nada a cambio,
solo vuestro amor, y ni siquiera eso supisteis darme. Mamá, nosotros te queremos, susurró Laura, la voz rota. No, la interrumpió Elvira, y por primera vez su voz se alzó, no con rabia, sino con la fuerza de una verdad irrefutable. No sabéis lo que es el amor. El amor no abandona, el amor no traiciona, el amor no calcula el valor de una casa mientras su madre tiembla de frío. Vosotros confundís el amor con el derecho. Creísteis que teníais derecho a mi casa, a mi dinero, a mi vida, y cuando me convertí en un obstáculo para vuestra codicia, simplemente decidisteis eliminarme. Se acercó a ellos de nuevo, hasta quedar a escasos centímetros. Podían oler el perfume caro que llevaba, ver la calidad de la tela de su traje. Era un mundo al que ellos anhelaban pertenecer, un mundo que habían tenido al alcance de la mano y que habían destruido con su propia crueldad. Pedís perdón, dijo en voz baja, casi un susurro, pero el perdón hay que ganárselo, y para eso, primero tendríais que entender la magnitud del daño que habéis hecho. Y no lo entendéis, solo entendéis lo que habéis perdido. Javier, en un último y desesperado intento, se lanzó hacia adelante, aferrándose a su brazo. Haré lo que sea, mamá, lo que sea, retira los cargos, diles que fue un malentendido, te cuidaré, viviré para ti, seré el mejor hijo del mundo. Pero no nos dejes así, en la ruina. Por favor. Su súplica era la de un adicto pidiendo una última dosis, la de un jugador implorando una última mano. Elvira se soltó de su agarre con una fuerza tranquila pero definitiva. Lo miró a los ojos, y lo que Javier vio en ellos le heló la sangre. No era odio. Era indiferencia. El amor incondicional que siempre había dado por sentado, la fuente inagotable de la que había bebido toda su vida, se había secado para siempre. La madre a la que le pides eso ya no existe, dijo con una serenidad sepulcral. La matasteis aquella noche, en aquella carretera. Se dirigió hacia la puerta, su paso firme y seguro. Vuestras acciones tienen consecuencias. Y ha llegado el momento de que las afrontéis como los adultos que se supone que sois. La justicia seguirá su curso. Y mi dinero se usará para ayudar a gente que de verdad lo necesita. A otros padres y madres que han sido olvidados por sus hijos. Abrió la puerta, donde el abogado la esperaba. No les dedicó una última mirada. No había nada más que decir. Acompañe a estas dos personas fuera del edificio, por favor, le dijo a su abogado. Ya no tienen nada que hacer aquí. Mientras Javier y Laura eran escoltados hacia el ascensor, mudos, vacíos, completamente derrotados, pudieron escuchar la voz de su madre, clara y firme, dirigiéndose de nuevo a sus socios. Perdonen la interrupción, señores, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, hablemos de expandir la fundación. Aquel no fue un acto de venganza. La venganza es una emoción caliente, y en el corazón de Elvira solo quedaba una calma gélida. Fue un acto de justicia, un acto de liberación. Al cerrarles la puerta, no solo les estaba negando su fortuna, estaba reclamando su propia vida, una vida que, por primera vez en 50 años, le pertenecía solo a ella. Y para Javier y Laura, el sonido de aquella puerta cerrándose fue el eco de su propia sentencia, el comienzo de un largo y solitario invierno que ellos mismos habían sembrado. El eco de la puerta de caoba al cerrarse fue el sonido de un mundo que se derrumbaba. El portazo final a una vida construida sobre la arrogancia y el egoísmo. Javier y Laura se quedaron inmóviles en el pasillo de mármol, dos estatuas de sal petrificadas por la magnitud de su propia estupidez. El aire del lujoso bufete, antes cargado con la promesa de una fortuna inminente, ahora se sentía enrarecido, asfixiante, impregnado del hedor de su fracaso. Ya no eran los hijos victoriosos a punto de reclamar su herencia, sino dos parias expulsados del paraíso que ellos mismos habían incendiado. La justicia no había llegado con el estruendo de un trueno, sino con el silencio devastador de una puerta que se cerraba para siempre. El descenso fue vertiginoso, una caída libre hacia el abismo que ellos mismos habían cavado. Para Javier, la primera en abandonarlo fue su esposa, la misma mujer que había avivado las llamas de su codicia, susurrándole al oído que su madre era una carga para su ascenso social. Cuando la noticia del escándalo estalló en los periódicos locales, ella empaquetó sus maletas de diseño y desapareció de su vida, no sin antes vaciar sus cuentas bancarias conjuntas. Lo dejó con una nota lacónica sobre la mesa del comedor, en la que las palabras vergüenza e imagen pública aparecían subrayadas. Perdió su trabajo, su coche de empresa y el apartamento alquilado en el barrio de moda. De la noche a la mañana, el hombre que se veía a sí mismo como un lobo de las finanzas, se convirtió en un fantasma que deambulaba por la ciudad, durmiendo en pensiones baratas y evitando la mirada de desprecio de antiguos colegas y vecinos.
La caída de Laura fue, si cabe, más silenciosa pero igualmente aniquiladora. Su marido, un hombre cuya existencia entera giraba en torno a las apariencias y al estatus, no pudo soportar la humillación pública. El divorcio fue rápido y brutal, dejándola sin nada más que una maleta con la ropa que llevaba puesta. Sus amigas del club de campo dejaron de responder a sus llamadas, las invitaciones a eventos sociales se evaporaron, y el sueño de su boutique de lujo se convirtió en una burla cruel que la atormentaba en sus noches de insomnio. Se encontró sola en un pequeño apartamento de alquiler, rodeada por el silencio, un silencio que era constantemente roto por el recuerdo de la voz suplicante de su madre en la nieve, un eco que su cobardía ya no podía acallar. La soledad que tanto temía para su madre se había convertido en su propia y perpetua compañera. El juicio fue un mero trámite, una formalidad que selló su destino ante los ojos del mundo. El testimonio de los agentes de policía, junto con la serena pero firme declaración de Elvira, no dejó lugar a dudas. Fueron declarados culpables de abandono de un familiar en situación de vulnerabilidad, con el agravante de poner en riesgo su vida. La sentencia no fue una larga condena de prisión, lo cual, irónicamente, podría haber sido un castigo más sencillo de sobrellevar. En su lugar, recibieron una condena de servicios comunitarios y una orden de alejamiento que les prohibía acercarse a su madre o a cualquiera de sus propiedades. Su verdadero castigo no estaba en los barrotes de una celda, sino en la prisión de la vergüenza pública en la que vivirían el resto de sus días. La justicia poética se manifestó en cada rincón de sus nuevas y miserables vidas. Ansiaban una vida sin la carga de su madre, y el universo les concedió su deseo de la forma más retorcida posible. Ahora vivían sin familia, sin amor, sin el respeto de nadie. La libertad que celebraron con tanto júbilo en la casa de su madre se había transformado en un aislamiento absoluto. El vacío que sentían no era la ausencia de una madre, sino el reflejo del páramo desolado que siempre habían albergado en sus almas. Descubrieron, de la manera más dolorosa, que al intentar deshacerse de sus raíces, se habían arrancado a sí mismos de la tierra, quedando como hojas secas a merced de un viento helado que ellos mismos habían desatado. Pasaron 3 años. El invierno crudo de la traición dio paso a una primavera de renacimiento, pero no para ellos. Para Elvira, la vida floreció de una manera que jamás había imaginado. La venta de delicias de Elvira se cerró finalmente, pero los términos habían cambiado. Ya no era una simple transacción comercial. Se convirtió en el capital semilla para su verdadero legado. Con una claridad y una determinación que asombraron a todos los que la rodeaban, Elvira invirtió cada céntimo de su fortuna en crear la Fundación Renacer, una organización sin ánimo de lucro dedicada a un único y poderoso propósito: asegurarse de que ninguna persona mayor volviera a sentirse sola, invisible o abandonada. Elvira no era una benefactora distante que firmaba cheques desde una oficina de lujo. Se convirtió en el corazón y el alma de su fundación. Cada mañana, llegaba al centro de día que había abierto en el corazón de la ciudad, un espacio luminoso y cálido donde la risa era la banda sonora constante. Se sentaba con hombres y mujeres, cuyas historias a menudo reflejaban fragmentos de la suya propia, escuchando sus penas, celebrando sus pequeñas alegrías, y sobre todo, recordándoles que su valor no disminuía con los años. Compartía sus recetas de pasteles, organizaba talleres de memoria y bailes de salón. Había encontrado una nueva familia, una mucho más grande y agradecida que la sangre le había dado, y en sus ojos ya no había ni rastro de la tristeza de aquella noche, solo el brillo de un propósito reencontrado. Y la casa, el epicentro de la codicia de sus hijos, experimentó la transformación más hermosa de todas. Elvira se negó a venderla. En su lugar, la donó a la fundación y la convirtió en el hogar de los recuerdos, una residencia para un pequeño grupo de ancianos sin recursos. Las paredes que habían sido testigos de la conspiración y la traición ahora resonaban con el sonido de conversaciones animadas, el aroma del café recién hecho y el calor de la compañía. La mesa de madera que Ricardo había construido con sus propias manos ya no era un objeto a tasar, sino el lugar donde se compartían historias, se jugaba a las cartas y se forjaban nuevas amistades. Elvira había purgado el veneno de aquel lugar, transformando un símbolo de dolor en un faro de esperanza y comunidad. Un día de otoño, mientras Elvira ayudaba a plantar tulipanes en el jardín delantero del hogar con uno de los residentes, vio 2 figuras al otro lado de la calle, de pie bajo la llovizna. Eran Javier y Laura. El tiempo no había sido amable con ellos. Sus ropas eran gastadas, sus hombros estaban encorvados por el peso de una derrota perpetua, y sus rostros estaban marcados por una amargura que parecía haberse instalado para siempre.
No intentaron acercarse ni hablar. Solo se quedaron allí, observando desde la distancia la vida, la calidez y el amor que emanaban de la casa que una vez llamaron suya, y que habían despreciado con tanta crueldad. En sus ojos Elvira no vio a los monstruos que la habían abandonado, sino a dos extraños perdidos, dos almas en pena condenadas a ser eternas espectadoras de la felicidad que habían arrojado por la borda. Vio en ellos el reflejo de una lección aprendida demasiado tarde. Que el amor de una madre no es una cadena, sino un ancla, y que al cortarla no se obtiene la libertad, sino que se queda uno a la deriva en un océano de soledad. No sintió odio, ni siquiera lástima, solo una profunda y serena paz. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, se dieron la vuelta y se marcharon en direcciones opuestas, sin mirarse, cada uno hacia su propia y solitaria existencia. Su castigo no era la pobreza ni la vergüenza pública, sino el conocimiento imborrable de lo que habían perdido. Estaban condenados a vivir para siempre con el fantasma del amor incondicional que habían asesinado, un amor cuyo valor solo comprendieron cuando ya era irrecuperable. Elvira se agachó de nuevo, hundió las manos en la tierra fértil y plantó el último bulbo de tulipán. Sabía que, cuando llegara la primavera, aquel jardín estallaría en un derroche de color y vida. La historia de Elvira nos enseña que la verdadera riqueza nunca se encuentra en una cuenta bancaria o en los metros cuadrados de una propiedad, sino en la capacidad de amar y ser amado. Y nos recuerda que, incluso después del invierno más oscuro y desolador, para aquellos con un corazón puro, el sol siempre encuentra la manera de volver a brillar, más cálido y más fuerte que nunca. Así, con el eco de una puerta cerrándose para siempre, la balanza de la vida encontró su equilibrio. La historia de Elvira y sus hijos no es solo el relato de una traición, sino una profunda y dolorosa lección sobre el verdadero valor de las cosas. Es un espejo en el que se refleja la eterna batalla entre la codicia material y la riqueza del alma, un recordatorio de que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con el peso de una conciencia vacía y una vida de remordimiento. El destino, con su ironía afilada, les concedió a Javier y a Laura exactamente lo que anhelaban: una vida sin la presencia de su madre. Pero esa libertad soñada se reveló como la más desoladora de las prisiones, un exilio perpetuo en el desierto de su propia ingratitud. La justicia poética que cayó sobre ellos no fue una tormenta ruidosa y pasajera, sino una llovizna fría y constante que caló hasta sus huesos y apagó cualquier resquicio de calor en sus vidas. Descubrieron de la manera más cruel, que al cortar los lazos con su pasado y despreciar a quien les dio la vida, no se liberaron de una carga, sino que se amputaron el alma. Se convirtieron en fantasmas de sus propias ambiciones, condenados a vagar por un mundo que les recordaba a cada instante la inmensa fortuna de amor que habían poseído, y que, en un acto de ceguera moral, arrojaron a una cuneta helada. Su castigo no fue la pobreza, sino la claridad insoportable de saberse artífices de su propia y miserable ruina. En el otro extremo de la balanza, Elvira nos demostró que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de transformar las cicatrices más profundas en fuentes de luz. Su historia es un himno a la resiliencia, la prueba de que incluso del dolor más atroz puede nacer un propósito renovado. El dinero que sus hijos codiciaban se convirtió en sus manos en una herramienta para construir puentes donde otros habían levantado muros, para tejer una red de afecto y seguridad para aquellos a quienes la sociedad había vuelto invisibles. Ella no buscó venganza, pues la venganza es una emoción estéril. Buscó la redención, no para sus verdugos, sino para su propia historia, reescribiendo un final de abandono en un principio de esperanza comunitaria. Esta narración nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias prioridades. Nos pregunta en qué hemos convertido el sagrado vínculo familiar. ¿Es un refugio de amor incondicional o una transacción de intereses? Elvira, con su vida de sacrificios silenciosos, representa a tantos padres y madres cuyo amor es un paisaje tan constante que sus hijos dejan de verlo, dándolo por sentado hasta que lo profanan. Su historia es una advertencia solemne. El amor de una familia no es un derecho adquirido, sino un tesoro frágil que debe ser cuidado, honrado y protegido cada día. Pues una vez que se rompe, ni toda la riqueza del mundo puede comprar los pedazos. La tragedia de Javier y Laura es que suplicaron un perdón que no sentían. Un perdón motivado no por el arrepentimiento, sino por la avaricia frustrada. No lloraban por el corazón roto de su madre, sino por sus bolsillos vacíos. Y es aquí donde reside una de las lecciones más duras. El perdón no puede concederse a quien no comprende la naturaleza de su ofensa. Elvira, al darles la espalda, no actuó con crueldad, sino con una claridad definitiva.
Les negó la absolución porque sus almas no estaban preparadas para recibirla. Les devolvió el eco de sus propias palabras: no queremos verte más, convirtiendo su deseo en su sentencia. Que el viaje de Elvira nos sirva de faro en la niebla de un mundo que a menudo valora más el tener que el ser. Nos enseña que el respeto a nuestros mayores no es una simple obligación moral, sino el reconocimiento de que en sus manos arrugadas y en sus miradas cansadas reside la sabiduría de una vida, los cimientos sobre los que construimos nuestro propio futuro. Abandonar a un padre o a una madre no es solo un acto de crueldad, es un acto de autodestrucción, es prenderle fuego al mapa que nos guía de vuelta a casa, a quienes somos en realidad. Al final, la casa que Ricardo construyó y que Elvira defendió, se convirtió en el símbolo perfecto de esta historia. Para sus hijos, era solo un activo inmobiliario, un montón de ladrillos y metros cuadrados con un precio. Para Elvira, era un santuario de amor, un cofre de recuerdos invaluables. Al transformarla en un hogar para otros, ella demostró que el verdadero valor de un legado no reside en lo que se puede vender, sino en lo que se puede compartir. La verdadera herencia no es la que se deja en un testamento, sino la que se siembra en el corazón de los demás. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente vídeo que aparece en pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.